pescador, no me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad, no me interesa, solo entiendo el lenguaje de la luna, si el vaivén de las olas me acuna. Buenas noches, bendecida y bonita noche para todos. Es un placer estar con ustedes y que ustedes también tengan la amabilidad de conectarse con nuestro programa Remando Mar Adentro. Es un programa que nosotros hemos y seguimos haciendo para que llegue a todos los hogares que nos sintonizan con palabra de Dios, palabra viva y eficaz, para que podamos tener una vida victoriosa en Cristo. Así que muchas gracias por sintonizarnos y por estar con nosotros en este programa. Vamos a orar antes de iniciar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y porque tú nos has regalado una vida física, pero también, Señor, nos has regalado una vida nueva, una vida espiritual, una vida eterna. Y por eso estamos agradecidos, Señor, y te presentamos este tiempo, este programa, que tú seas, Padre, en nosotros usándonos, que nuestra boca se abra para hablar de tu palabra, Señor, y que esta palabra que nosotros hoy vamos a compartir sea luz para todos los que lo escuchen. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Para iniciar, quiero decirles que el tema es una nueva vida. En el Señor todo es nuevo, todo es bueno, todo es agradable y el Señor nos regala una nueva vida. Vamos a leer Efesios 4, 22, los versículos 22, 23 y 24. Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El 23 dice, y renovaos. La palabra renovaos es reformar, arreglar, corregir, modificar en el espíritu de vuestra mente. Y el 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La palabra mente significa sentimiento, voluntad, entendimiento. La palabra mente. Y la palabra renovaos, que son dos palabras que están en los versículos que leímos. La palabra renovaos es hacer cambios, modificaciones para mejorar, lógicamente, ¿verdad? Corregirse, enmendar actitudes, costumbre, rehacer, reparar. Ese es los significados de la palabra renovaos. Amén. Fíjense que estos versículos de Efesios, yo en Reina Valera, yo tengo aquí en la TLA, nos gusta leer varias versiones porque es más entendible, ¿verdad? En la TLA dice, 22 dice, por eso no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. 23, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Y tengo otra versión que es la PDT. Dice así, se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a vivir una nueva vida en mente y en espíritu.
sean gente nueva, buenos y santos, creados a imagen de Dios. Aquí nos podemos dar cuenta, amados, de los consejos que el Señor nos da, de la vida, el comportamiento, la forma de ser que nosotros teníamos antes y cómo el Señor nos dice que debemos ser ahora que ya nos acercamos al Señor, ahora que ya lo conocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces vemos que Él, con palabras sencillas, el Señor nos dice cuál debe ser nuestro comportamiento. Imaginen, deben cambiar completamente su manera de pensar. O sea, no vamos a cambiar por poquitos. O una parte sí, la otra la dejo porque ay, me gusta y yo quiero ser así. Entonces el Señor dice cambiar nuestra manera totalmente, nuestra manera de ser, de pensar, de sentir y de hacer las cosas, amados. Es que este cambio debe ser completo. Amén. Entonces todos, absolutamente, antes teníamos una vida, un comportamiento, una manera de ser, pues, errada, equivocada, porque eso es lo que conocíamos, eso es lo que habíamos aprendido, ¿verdad? Por lo que eso hacíamos y creíamos que estábamos en lo correcto. Entonces, pero ahora es diferente, porque ya llegó a nosotros la luz de Jesús. Antes vivíamos en esas tinieblas, en esas equivocaciones, en esos errores, porque ignorantes éramos espirituales. Amén. No le estoy diciendo ignorante por ¿cómo se llama? Afectarlos a ustedes. No, ignorábamos lo espiritual. Amén. Y eso yo creo que usted está de acuerdo, ¿verdad? Entonces teníamos muchas actitudes y pensamientos que así nos hacía. Éramos diferentes también hasta en lo malo, porque esto no lo hacíamos igual todos. Teníamos diferentes maneras de comportarnos, feas, aprendidas, imitadas, o simplemente porque nos daba la gana de ser así, ¿verdad? Pero si nosotros nos vamos a la palabra del Señor, ese comportamiento, esa manera de ser, es a la que en la palabra se le llama el viejo hombre, o sea, la vieja mujer también. No les estoy diciendo viejas, porque si no, imagínense yo, ¿verdad? Entonces, sino que es la persona que éramos anteriores. Amén. Amén. Así como éramos anteriores, hombres y mujeres. Entonces, pero para que quede claro, el viejo hombre y la vieja mujer, ¿verdad? Entonces, ese era nuestro comportamiento. Pero el Señor nos habla ahora que si lo hemos conocido y lo hemos recibido, entonces debemos cambiar completamente, totalmente. Sé que no lo vamos a hacer en un segundo. Sé que no lo vamos a hacer, que ayer éramos de una manera y ahora vamos a ser de otra. Es paulatinamente, Amén, según amén. nosotros rindamos nuestras áreas, rindamos nuestra mente, nuestro corazón, nos pongamos conscientes de lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Entonces, como siempre le hemos hablado, no es que nosotros ya hemos logrado todo, ¿verdad? No es que ya lo hicimos, pero sí debemos ir cambiando, haciendo el esfuerzo por cambiar más y más y más cada día. Amén. Amén. Es que yo creo que en la vida cristiana hay un antes y hay un después, Sí. ¿verdad? Antes con todos el orgullo, el montón de sentimientos sí, alborotados, emociones todas contrariadas, ¿verdad? Celos, iras, contienda, enojo, un montón de cosas. Pero al venir a Cristo, como dije la pastora, tenemos que debemos ir cambiar. cambiando. Amén. Amén. Sí, la palabra del Señor dice que nos manda a que nos despojemos de ese viejo hombre. Nosotros, ¿verdad? sí, Que- nosotros. Que nosotros nos despojemos, que está viciado, ¿verdad? Conforme a los deseos engañosos, ¿verdad? Conforme a los deseos de la carne. Y entre esos nosotros podíamos mencionar el orgullo, porque somos orgullosos. ¿no? Eso es Tenemos algo que no. maestría. Somos pleiteros, nos enojamos, la ira, los Altivos, celos, soberbios. la contienda, soberbia, ¿verdad? Todo eso que no nos hace aceptos delante del Señor. Amén. Hay un versículo en Hebreos 4:12, la última parte de ese versículo, pero dice que el Señor nos escudriña,
Y ahí en el final del versículo dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos decir o endulzar nuestra voz y decir algo cuando el Señor ya sabe cuáles son las intenciones, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros le fallamos al Señor. Porque entre nosotros no podemos engañar, pero al Señor. Y quien diga que le puede engañar está perdido. Y aquel que no cree es peor, ¿verdad? Yo leía en Jeremías un versículo donde dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y ahí dice, ¿quién lo conocerá? Yo, dice Jehová, ¿verdad? Que escudriño la mente. Veamos qué nos dice Efesios 5, del 6 al 8. Y nos dice el 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El 7, no seáis pues partícipes con ellos. Y el 8 dice, porque en otro tiempo, vea que nos dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. La palabra nos dice, ¿verdad?, que nosotros éramos, ¿verdad?, tinieblas en la vida anterior. Tal vez nosotros no asesinamos, no matamos, no robamos, no hicimos nada de eso. Pero pongámonos a pensar cómo éramos por dentro, cómo eran nuestros sentimientos, ¿sí? Criticábamos, ¿verdad? Señalábamos, juzgábamos, ¿verdad? Y éramos egoístas, malcriados. Burladores, sí. Todas esas cosas que no le agradan al Señor, ¿verdad? Éramos número uno en eso, pero en esos tiempos, cuando dice era, ¿verdad? Cuando no le conocíamos al Señor. Pero si nosotros somos reales delante del Señor, nos vamos a dar cuenta que le estamos fallando, ¿sí? Amén. Si conociéndole le fallamos, ¿verdad? Entonces nosotros como hijos de Dios debemos procurar tener una mente limpia, ¿verdad? O sea, ya tenemos la mente de Cristo porque Dios nos la dio, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pensáramos conforme Él piensa, ¿sí? Nosotros podríamos preguntarnos, ¿y por qué? ¿Cómo ensuciamos nuestra mente? Ya lo dijimos anteriormente, ¿verdad? Con todas esas cosas que no le agradan al Señor. Somos rencillosos, somos pleiteros, ¿verdad? Cosas que no le agradan al Señor. Entonces, ¿qué viene? A que nosotros estemos de continuo pidiéndole perdón al Señor, ¿verdad? Pero un perdón genuino que nazca de nosotros, ¿verdad? Que día a día nosotros estemos pidiéndole perdón, que a veces siento yo que como que no aprovechamos esa mente de Cristo, ¿verdad? Porque que la mente nos hace pensar tantas cosas que nos hacemos líos nosotros mismos, ¿verdad? La mente es la loca de la casa y debemos ponerla quieta. ¿Para qué? Para que ella no nos lleve al pecado. Y es necesario que llevemos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Amén. ¿Verdad? Amén. ¿Por qué? Porque en la mente nosotros nos hacemos líos y entonces es ahí donde nosotros le fallamos al Señor. Amén. Y como decía usted, hermana Gloria, nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. El Señor ya nos la dio, pero ¿será que pensamos los pensamientos de Cristo? No. ¿O qué es lo que habita en nuestra mente, verdad? Porque realmente es bien complicado para el ser humano. Lo que más difícil es para uno dominar es la mente, Sí. ¿verdad? Porque aquí en esta cabecita 1000 cosas se empiezan a fraguar en un ratito, ¿verdad? Pero el Señor nos ha dado dominio propio. Amén. Entonces utilicemos ese dominio propio para poder sujetar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo y dejar esa forma antigua de pensar. Porque si, como es este tema, tenemos una vida nueva, entonces nosotros tenemos que pensar
pensamientos nuevos de bien, de paz, de bienestar. No como anteriormente vivíamos, que antes pensábamos cualquier cosita nos desestabilizaba, ¿verdad? O pensábamos en catástrofe nada más, porque así somos los seres humanos, ¿verdad? Como hablábamos, le hacen una llamada a uno y lo primero que piensa en las noticias, ¿qué será? Porque me está llamando mi hijo o algo así. Y quizás solo quieren hablar con uno y uno ya está con pensamientos negativos. Pero el Señor quiere venir y cambiar nuestra mente, cambiar nuestros pensamientos. Pero primero tenemos que reconocer la necesidad de cambio, porque a veces pensamos que nosotros estamos bien y no reconocemos que realmente necesitamos cambiar. Quiero leerles Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Creo que este versículo lo leemos siempre, ¿verdad? Y sobre todo esa parte que dice la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De memoria nos lo sabemos. Sí, y se lo recetamos a todo mundo y le decimos, no, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, hermano, recíbala. Pero mire que a mí me abrió el panorama esta versión, la PDT, que dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrían saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Entonces, nosotros cuando tenemos un pensamiento egoísta, porque venimos del mundo con ese pensamiento egoísta, pensamos que esa voluntad perfecta tiene que ser agradable para mí, Sí. ¿verdad? Sí. Pero aquí yo empecé a verlo diferente. No, es que la voluntad perfecta es agradable para Dios primero. Amén. Y es en la manera que nosotros renovamos nuestra mente y que permitimos, como dice aquí, que Dios cambie nuestra manera de pensar también. Vamos a empezar realmente a entender que cuando le damos prioridad a agradar a Dios, todo va a salir mejor. Amén. Es que ahí está el meollo del asunto. Es agradar a Dios. Esa debe Amén. ser la idea nuestra, el deseo nuestro, agradar a Dios. No agradar a nadie A nosotros. más, ni a nosotros Ya no. mismos, peor, ¿verdad? Así es. Sino que agradar a Dios. Y mire, dice que nos vamos a transformar. El Señor quiere que nosotros nos transformemos a través de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Y es que la lucha está ahí. ¿Por qué? Porque nosotros somos tercos, necios. Si una cosa la hicimos así siempre, no queremos cambiarla. Mire, yo le pongo un ejemplo sencillito, una receta de cocina. Yo he hecho, le voy a decir, el puré de papas, por decirle algo. El puré de papas de este y de este y de esta manera. No, pero mira, Se le le puede puedes poner. agregar tal cosa. No, no, siempre lo he hecho así, si así me gusta. Y en Como eso que- no hay nada escrito. Como que no aceptamos el cambio. No, Así es, no sí, podemos. Y eso es una cosa sencilla de Un lo patrón. más. Sí, tenemos aquí muchas estructuras, muchos patrones que no queremos cambiar. Y mire lo que dice, lo que leyó Paola, que no vivamos según el modelo de este mundo. Amén. No tenemos por qué encajonarnos en algo, ¿verdad? Sino que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Ahora, una persona no va a poder cambiar radicalmente a menos que no cambie su mente, su forma de pensar. Amén. Ahí está todo. Tenemos que empezar, si nosotros queremos ser transformados, tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Pero ¿qué pasa? No vamos a cambiar si estamos recibiendo la misma información. Si ya tenemos una información, ya la conocemos y lo único que hacemos es alimentarla más, no le damos, como dice una hermana mía, no le damos delete y ingresar nueva información, ¿verdad? Para cambiarla. ¿Por qué? El cuerpo de muerte, el cuerpo anterior que nosotros hemos tenido y que vamos a tener hasta que el Señor venga,
ha hecho muchas cosas pecaminosas. Nosotros hemos pecado de todo a todo, ¿verdad? Pero cuando el Señor viene a nosotros, el Señor empieza a edificar ese hombre interior del que hablaba la pastora. Amén. Lo empieza a edificar, empezamos a cambiar y ahí es donde hay una lucha entre las dos naturalezas, ¿verdad? La naturaleza vieja y la nueva naturaleza, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Y fíjense que yo pensaba en este versículo de 2 de Corintios 5:17. ¿Se acuerdan ustedes que dice, verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Amén. Las cosas viejas pasaron, dice, y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, nosotros hemos empezado con una nueva vida. La nueva vida ha comenzado en el momento en que nosotros venimos y aceptamos a Cristo. Amén. Ahí empezó. Y hay otro versículo también, Romanos 6:4, que nos llama a que nosotros vivamos novedad de vida, dice. Yo una vez oí a un predicador que decía novedad de vida. Y yo decía, ¿Qué es eso? sí, no, ¿y a dónde está? Y un día, sin esperarlo, me lo encontré en Romanos 6:4, que nosotros tenemos que vivir novedad de vida. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una nueva vida en Cristo. Amén. Entonces las cosas viejas ya son pasadas, Pasadas, ya como no dice tenemos la por qué palabra. acordarnos de ellas, peor vivirlas. Sí. Y es que somos, como usted dice, tenemos una mente como cerrada. Ajá, Que cuadrada. Vivimos si patrones, no seguimos es así patrones. como nosotros creíamos o hemos sabido, no es. Eso no es No así. es. Y con lo que dijo ella, sencillo, una receta, algo para hacer en la casa, Como no, los ya no es fariseos. así. Ya se discute, porque no. Es que eso es la manera de como lo hemos hecho, como tal vez aprendimos, porque no es que a veces nos enseñaron, vimos cómo se hacía y uno dice así es. Entonces es. no debemos tener apertura de mente, ¿verdad? Entonces no debemos darle lugar a nuestra mente carnal porque es limitada, le gusta contender con todo porque no cuadra dentro de lo que uno en la mente puede tener. Entonces, por eso es que tenemos oposición en nuestra mente, en nuestros pensamientos, porque no pasa como yo sé, no me lo dicen, o sea, contendemos con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, en la misma palabra del Señor dice que no le debemos dar lugar al diablo, ¿verdad? Amén. A esos deseos carnales y engañosos. En la Biblia hay tanta variedad de enseñanza que porque alguien no haya leído una versión o un capítulo, si es que no nos acordamos de todo, más. Entonces, si yo no lo he leído, no quiere decir que la Biblia no lo dice. Yo no lo he leído, ¿verdad? Y a veces hemos leído y uno dice, ay, no, yo lo leí y yo no me di cuenta que dijera eso. Pásame a ver, ¿verdad? pase Ajá, de porque noche. tal vez no estábamos concentrados, no estábamos poniendo atención definitivamente, entonces no vino a nosotros esa información que en la palabra se nos dice, ¿verdad? Entonces, por eso la lucha espiritual que nosotros tenemos no se inicia desde afuera, en otras personas, se inicia desde adentro, de nosotros mismos, porque aquí en la mente, amados, es donde hay una gran lucha de ideas, de pensamientos, de formas aprendidas, ¿verdad? Que hemos tenido, y eso realmente está en la mente. Es que la mente no juega rudo, amados. La mente de uno está como encasillada y de ahí no debe salir porque los demás están equivocados. No, primero dejemos que el Señor nos enseñe, nos vaya llevando, nos eduque, porque tenemos que aprender muchas cosas. A veces fíjese que cuando nosotros hacemos algo o miramos que otra persona lo hace, inmediatamente decimos, se le metió el diablo. ¿Verdad? Porque de uno tal vez no dice, ay, se me metió el diablo, pero a otros sí se lo recetamos, ¿verdad? Entonces, cuando de repente a algún comportamiento, unas palabras, una obra que se manifiesta, entonces se piensa que vino el enemigo y entró y trastocó todo.
o sea, sí es cierto que lo hace en diferentes ocasiones y cuando la gente lo permite, ¿verdad? Porque se dan casos, pero no en todos los casos, amados. No es en todos los casos, no vamos a andar demonizando todo. Entonces uno tiene que ser equilibrado. Entonces, ¿por qué se da esto? Por la falta de conocimiento. Cuando nosotros no leemos la palabra de Dios, no la estudiamos, no la meditamos, no la compartimos, entonces estamos ignorando totalmente lo que la palabra nos puede hablar. En diferentes versiones el Señor nos aclara muchas cosas. Por eso es bonito leer, escudriñar la palabra. Entonces también lo podemos poner como excusa a aquello que nosotros no entendemos, aquello que nosotros o no lo hemos creído. No entiendo y entonces yo digo cualquier cosa, pero en el Señor no vamos a decir cualquier cosa. Es decir lo que la palabra dice, porque esta palabra no la podemos enseñar equivocada. No. O poniéndole palabras nosotros como a mí me parece. No es así también, eso es sino muy que vamos a hablar lo que la Biblia nos enseña, porque esa es la palabra de Dios. Amén. Amén. Sí, ¿verdad? Y volvemos de nuevo, ¿verdad? Que si nosotros sometemos, ¿verdad?, al Señor esa mente carnal, ¿verdad? O sea, ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, con pensamientos, conceptos erróneos, si nosotros sometemos, entonces ahí nosotros, cuando seamos tentados, vamos a tener, que seamos tentados a pecar, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vamos a tener esa victoria en esa prueba. ¿Pero qué? Debemos despojarnos y entregarle todo eso al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos. Pero el Señor no podemos y a veces ni queremos. Pero el Señor sí puede transformarnos, ¿verdad? Toda nuestra manera de ser, Él puede hacer. Y quiere. Y quiere, sí. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Rendirnos, ¿verdad? Rendirnos y reconocer nuestra necesidad, pero entregándosela a Él, ¿verdad? Y que Él, ¿verdad?, se lleve todo aquello que nos sirve en nuestra vida. Yo creo que todas anhelamos eso, ¿verdad? Y todos deberíamos de anhelar eso, ¿verdad? Y como ejemplo tenemos al apóstol Pablo, ¿verdad? Antes, Saulo, ¿verdad? Nosotros antes fuimos Saulas, ¿verdad? Que era un hombre, ¿verdad? Que buscaba, él buscaba venganza, perseguía a los cristianos, ¿verdad? Pero él fue derribado por el Señor. Y quedando ciego por 3 días, ahí vimos el final del trato de él con el Señor. Él en ese tiempo estuvo preparándose, ¿verdad?, para lo que él iba a hacer. Y yo siempre he dicho, ¿verdad?, que cuando nosotros llegamos, porque yo digo que ya no soy la misma que era antes de llegar a los pies de Cristo, ¿verdad? Algo el Señor ha hecho en mí, en ustedes, en todos los que anhelamos realmente ese cambio, ¿verdad? Porque si no queremos, puedo estar años aquí, puedo ser como alguien ayer, quien decía, el bojote de carne ahí sentado. Pero no, el anhelo de nosotros es, ¿verdad?, que nosotros haya un cambio en nosotros, en nuestra vida, ¿verdad? Él llegó a ser una persona diferente, ¿verdad? Hubo un cambio en él. Y pues nosotros, eso es lo que debemos anhelar, ¿verdad? Que al paso del tiempo nosotros estamos en la casa del Señor y estamos aprendiendo, en ese proceso nos estamos moldeando, ¿verdad? Porque queremos vivir conforme su palabra y que Él nos tenga preparadas para cuando Él venga, o si Él nos quiere llevar antes, pues que nosotros, ¿verdad?, vayamos preparados y que realmente nosotros también debemos de sentir si realmente nos debemos evaluar si realmente hay ese cambio en mí, ¿verdad? Amén. Mira, hermana Gloria, usted decía algo bien importante, que en el proceso de Pablo, él quedó ciego 3 días, ¿verdad? Yo me pongo a pensar que el Señor le cerró los ojos naturales para que él abriera los ojos espirituales, porque los tenía cegados. Amén. Definitivamente, porque era un perseguidor de la iglesia. Pero en ese proceso, el Señor transformó su vida, porque no podemos nosotros
vivir una vida nueva en Cristo con la visión anterior, Amén. ¿verdad? Tenemos que ser cambiados nuestra visión, ¿verdad? Y el Señor, esto es lo que quiere en nosotros. Y de alguna manera hay un ejemplo bien lindo en la palabra que yo quiero leerles, que está en Mateo 9:17, que dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y este es un ejemplo de cómo el Señor, ¿verdad?, nos quiere cambiar, hacernos odres nuevos, para que nosotros podamos ser confiables, para que Él deposite aquello hermoso en nosotros. Si no, no vamos a poder lograrlo, ¿verdad? Así que, pues el Señor está esperando que nosotros podamos tener que seamos dóciles a la voz de Él, ¿verdad? Y que podamos ser transformados realmente. No podemos ser utilizados por el Señor con las viejas costumbres. No podemos traer todo aquello que cargábamos del mundo y esperar que eso Dios lo utilice. O sea, eso no sirve para nada. Para nada. Para Dios lo que sirve es lo nuevo que va a hacer en nosotros en esta nueva vida. Amén. Y mire que leyendo un poco más acerca de lo que son los odres, la palabra dice que si el vino se echaba en un odre viejo se reventaba, ¿verdad? ¿Pero por qué? Los odres eran hechos de piel de cabrito. Yo me puse a pensar, Pobre de cabrito. puro cuero, de uno, ¿verdad? De piel de cabrito. Y para que se ablandara lo tenían que sumergir en agua y después pulirlo con aceite. Y nosotros hemos sido enseñados qué es el agua. La palabra. ¿Y qué es el aceite? La el unción, Espíritu, la unción del Espíritu Santo. Entonces, este odre que somos nosotros no puede ser cambiado sin palabra y sin unción. Necesitamos un constante vivir y escudriñar de la palabra, ¿verdad? No podemos esperar que nos caiga del cielo, ¿verdad? Si ya con varita mágica veniste a Cristo, cambiaste. No, es un caminar constante en el Señor, ¿verdad? Amén. Definitivamente es un proceso. Amén. Pero también tenemos que aclarar que nosotros a veces nos aferramos a eso. No, es que yo estoy en un proceso. No. Y no pasamos de ese proceso. Se alarga. El cambio se alarga demasiado, Sí. ¿verdad? Y mire que en Mateo 9:17, el versículo que leía Paola, el Señor Jesús nos está enseñando una de las grandes verdades que nosotros tenemos que entender. El odre, como decía Paola, es figura de nosotros, del hombre, ¿verdad? De nuestra vida. Amén. Y Paola decía algo bien, bien cierto. Nosotros somos esos odres donde el Señor quiere depositar vida nueva. Y el vino de Dios, Vino, el gozo ¿verdad? de El Dios. gozo, la alegría de tener a un Dios como el que tenemos. Y la palabra, para que la palabra nos guíe, para que la palabra nos ayude, ¿verdad? Entonces, como odres, nosotros tenemos que ser sumergidos en el río de Dios, que es la palabra, Amén. ¿verdad? Y que tenemos que ser suavizados con el aceite del Espíritu Santo, Amén. para que el Espíritu Santo pueda venir a nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Amén. Santo. Entonces, yo muchas veces me pregunto, ay Señor, qué responsabilidad tan grande y tan maravillosa también, ¿verdad? Y yo le Así digo es. al Señor, ¿realmente seré yo todavía templo y morada del Espíritu Santo? ¿Verdad? Entonces, porque cuando se está hablando de los odres nuevos, en este caso, tomándolo como un hombre nuevo, ¿verdad? Ese hombre nuevo surge, pero por la conversión, porque se convirtió, porque se arrepintió, porque pidió perdón, porque ya quiere hacer cosas que agradan al Señor, Amén. ¿verdad? Y en ese momento es que nosotros nos convertimos en recipientes del Espíritu Santo. Amén. Un hombre nuevo, una persona con una vida nueva,
tiene que tener una mentalidad renovada, porque Amén. lo leímos al principio, ¿verdad? Solo cuando cambiamos nuestra mentalidad es cuando nosotros podemos cambiar actitudes, acciones, costumbres, hábitos, un montón de cosas. Y fíjense que yo leyendo esto me acordaba de que en 2 de Corintios 7:1 dice que nos limpiemos. La palabra limpiar es algo que está siempre en la Biblia, ¿verdad? Es Porque cierto. es necesario limpiarnos, dice este versículo, de toda inmundicia. La pastora anoche predicaba, decía eso, ¿verdad? De que nos contaminamos con mucha facilidad, contaminamos la carne y a veces hasta el espíritu. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado para poder ser esos odres nuevos, donde Amén. Dios pueda depositar lo que Él quiere depositar. Amén. Mire que la palabra del Señor, así como los han leído las hermanas, es que es maravillosa. Es solamente porque no tengamos deseo de entender, no lo vamos a hacer. Pero el Señor usa ejemplos sencillos para que nosotros lo podamos aplicar a nuestra vida, a nuestra manera de ser, comportamiento y todo. Imagínense, nadie echa vino nuevo en odres viejos. O sea, ¿cómo el Señor va a depositar su espíritu, su unción, su autoridad, su poder en nosotros como éramos antes? Y aún ahora Sí. tenemos que reparar muchas Muchas cosas. cosas. Tenemos que dejar, tenemos que cambiar. Porque aunque estemos años en una iglesia, no quiere decir que ya estamos limpios, puros, Ya la y hicimos. que ya nos salen las alitas, ¿verdad? Entonces, imagínense, dice, de otra manera, el vino nuevo rompe los odres. O sea, no podríamos nosotros soportar la presencia de Dios, la unción de Dios, si no hemos decidido cambiar. No podríamos. No podríamos llevar tremenda bendición en nosotros. No podríamos manejar lo que el Señor nos puede otorgar si estamos con cosas que, ¿verdad? De la vida que deja antigua. mucho que desear. Porque de lo contrario, dice, el vino se derrama. Los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces, ¿qué responsabilidad la nuestra? Sí. ¿Cómo debemos responderle al Señor? O sea, amados, solo con ese versículo, fíjese, que nos debe dar deseos, pero fuertes, grandes, poderosos, de tener cambios, para que el Señor pueda darnos lo que Él quiere darnos, para manejarnos en nuestra vida, para poder ser útiles en su reino, para poder ser de ayuda al Señor. Sabemos que su Espíritu Santo está con nosotros. Visiblemente no miramos el cuerpo del Señor, pero nos tiene a nosotros, ¿verdad? Como ejecutores de lo que Él dice ahí. Mire, es que realmente el Señor como confía en nosotros. ¿Cómo puede darnos algo tan grande y poderoso que es su Espíritu Santo? Amén, amén. Ajá, y decimos, nosotros tenemos al Espíritu Santo, pero ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo es posible que tengamos al Espíritu Santo y hagamos la vida como siempre? O sea, tenemos a Dios adentro de nosotros. El Señor como Espíritu se está dando cuenta que hablamos, que sentimos. Imagínese usted el Espíritu Santo dentro de nosotros y nosotros con pensamientos y sentimientos negros, malos, deseando para otras personas. ¿Cómo podemos creer que al Señor lo engañamos y lo tenemos adentro? ¿Verdad? Entonces, esto es grande, amados. Ustedes pueden agarrar la Biblia y escudriñar esto y preguntarle al Señor, ¿de qué manera, Señor, tú me estás hablando esta noche, esta tarde, esta mañana? Donde quiera que usted esté y a la hora que usted sintonice en YouTube este programa de Remando Mar Adentro. Entonces, la decisión de renovar nuestra mente es hacerlo a diario, porque a diario recibimos contaminación. Mire, si no es por los ojos, es por los oídos o por lo Por que donde hablamos. sea. Así es. Nos contaminamos, entonces debemos todos los días limpiarnos,
porque debemos crecer y madurar diariamente. Amados, es que a veces parecemos niños que están gateando y pataleando. Grandes adultos, conocedores de la palabra, decimos nosotros conocedores porque le hemos escuchado, pero a veces hacemos pataletas. Sí. Por una cosa tan pequeña, se hacen aquellos grandes líos. Entonces ahí no hay madurez. Debemos pensar, ¿verdad? Entonces, y conforme a lo que tenemos en la mente, eso es lo que vamos a hacer, así nos vamos a comportar, Amén. ¿verdad? Haciendo cosas algunas veces agradables y otras veces desagradables para el Señor. Pero si nosotros andamos conforme al Espíritu, entonces, y que nuestra mente está de acuerdo al Espíritu, entonces así vamos a pensar cosas buenas, cosas mejores, cosas de las que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Y fíjense que también vemos, si nosotros miramos viéndonos como odres, el Señor usó a aquellos que Él preparó, Claro. ¿verdad? Porque tenían la enseñanza, la doctrina que Él les daba. Él no usó los de Juan el Bautista. No. Él no usó los que vieron ahí con los fariseos. Entonces, Él formó sus propios odres porque ellos le iban a responder. Así está haciendo con nosotros. Nos está formando porque Él está confiando en que nosotros le vamos a responder, tanto para vivir nuestra vida como para ser ejemplo de otros y que quieran imitar en lo que nosotros podamos imitar a Cristo, ¿verdad? Entonces, la doctrina del Señor Jesús incluye dos cosas: autoridad y poder. Autoridad para sanar enfermos y autoridad para poder tener ese poder para libertad de demonios. Amén. Amén, sí, la verdad es que como han hablado mis hermanas, ¿verdad? Y nuestra pastora de esos odres, ¿verdad? Cuando se deposita en odres viejos, ese vino nuevo, se rompen, se quiebran, o sea, ¿qué podemos? Se revientan. Lo llevamos, sí, lo llevamos a lo espiritual de eso, que decimos que los odres viejos, ¿verdad? No resisten los cambios, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Nosotros queremos decidir, en nosotros está si queremos ser odres nuevos o odres viejos, ¿verdad? Seguir Porque siendo viejos. ya nos decía la hermana, ¿verdad? ¿Qué se deposita en ellos? Ellos se deposita El vino el agua, el aceite. ¿Y qué nos quiere decir? Bueno, si yo quiero ser odre nuevo, o sea, yo voy a atesorar esa palabra, ¿verdad? Voy a recibir esa unción del Espíritu y voy a tener ese gozo en mi vida, ¿verdad? Y aquí como odres viejos podemos ver a los espías, ¿verdad? Cuando entraron a la tierra prometida, ¿verdad? La tierra de Canaán. Cuando ellos entraron y con lo que ellos dijeron, el pueblo se alborotó. El pueblo habló, perdió la fe. ¿Por qué? Porque ¿qué decían ellos? No vamos a poder, ¿verdad? Ellos son más fuertes que nosotros, ellos son gigantes. Dios nos dio esta tierra, pero no vamos a poder vivir ahí. Nos vamos a morir porque nos van a matar, son gigantes. Entonces, eso ya no debe caber en nosotros, ¿verdad? Si somos odres nuevos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos hasta dijeron, ¿verdad? Con todo lo que estos dijeron, ¿verdad? Que el pueblo se alborotó, hasta quisieron apedrar a Caleb y a Josué, ¿verdad? Por lo que decían, ¿verdad? Entonces, nosotros no debemos ser esos odres, y cuando en el buen catracho que dice que se rajan, nosotros no nos vamos a rajar, ¿verdad? Queremos ser esos odres nuevos, donde el Señor pueda depositar esa sabiduría, ese conocimiento, pero es que tenemos que querer, porque si no queremos, entonces el Señor a la fuerza no va a forzar nada, si nosotros no queremos. Amén. Amén. En esta historia que me encanta a mí, de los 12 espías que Moisés mandó a inspeccionar la tierra que Dios ya se las había dado. Amén. Entonces, de esos 12 espías, 10 vinieron con una respuesta totalmente negativa. Así es. ¿Verdad? Y solo 2, Josué y Caleb, fueron los que dijeron, ¿verdad? No es cierto todo. Y vieron lo mismo. Vieron la misma tierra, los mismos habitantes, las mismas frutas, todo.
Pero Caleb y Josué vinieron con Otra mentalidad. otra mentalidad. Ellos eran odres nuevos, ¿verdad? Amén. Y ¿qué dijeron? Bueno, si Dios dice que va a estar con nosotros, es porque va a estar con nosotros, ¿verdad? Él nos va a librar, Él nos va a dar la victoria, Él va a poner a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Y aunque nosotros no podamos, Él está con nosotros y entonces sí vamos a poder. ¿verdad? Amén. Vamos a ser felices. Esta es la actitud y forma de pensar que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Poder darnos cuenta que ellos tuvieron otro Menos espíritu, otro corazón y fueron conquistadores. Fueron positivos y de esa manera rindieron un informe a Moisés. Si nosotros leemos esos dos capítulos, 13 y 14, creo que es de Números, vamos a ver esta historia que es, a mí me encanta, me fascina. ¿Y sabe qué me gusta? Cuando Josué le dice a todo el pueblo de Israel, no los temáis, porque Jehová está con nosotros. Y le dice, como a pan, Como a pan los comeremos. Amén. Eso me encanta, porque ¿cómo se come usted el pan? Bien facilito, ¿verdad? Rico, suave. Amén. Y con mire café. qué interesante, ustedes dieron los dos reportes, ¿verdad? El reporte de los 10 espías que vieron todo negativo y de Josué y Caleb que vieron todo positivo. Y lo interesante es que estos dos grupos tuvieron la misma visión. Lo mismo. Lo mismo vieron los dos. Los dos vieron al gigante, a los gigantes, y los dos vieron los frutos. Los racimos. Ajá, de los uva. racimos de uva, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Al final, la percepción fue diferente. Amén. ¿Por qué? Porque aquellos 10 espías salieron de Egipto, pero a veces me pongo a pensar, ¿será que Egipto había salido de ellos? Porque todavía tenían un pensamiento de derrota, de Negativo. esclavitud, ¿verdad? Y negativos. Mientras que los otros no, fueron positivos. Y en todo momento, yo me imagino que ellos han de haber pensado, si ya abrió el mar el Señor, si nos sigue una columna de nube y una de fuego, esto no va a hacer nada para Dios, porque lo estaban viendo con unos ojos diferentes, con una Amén. visión Amén. diferente. Espíritu diferente. Sí, un Amén. espíritu diferente. Sí, la verdad que el Señor nos da tantas satisfacciones. En el Salmo 103, 4, 5 dice que Jehová es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El 5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amados, ¿cómo debemos cambiar nuestra manera de hablar? Imagínense, el que sacia de bien tu boca, pero a veces como nosotros hablamos, negativos, con Pesimistas. amargura, sí, pesimistas, con miedo, con duda. Entonces, esto está formando parte de la nueva criatura que debemos ser cuando ya venimos al Señor. Cuando ya lo recibimos como nuestro Salvador, ya no tener la manera de expresarnos como antes, ¿verdad? Dice que nos corona de favores y misericordias, pero nos ha rescatado del hoyo nuestra vida. ¿Usted alguna vez ha sentido que ha entrado en un hoyo? Sí. Un hoyo emocional, un hoyo espiritual, un hoyo económico, que usted no haya cómo salir de él. Pero dice, el que rescata del hoyo tu vida es el Señor. Amén. Él es el que nos levanta, el que nos sostiene, el que nos saca a flote. Pero debemos confiar en el Señor, no debemos tener esa mentalidad negativa, ¿verdad? De aquellos que no quieren salir de ahí porque ellos mismos se han encerrado, pero yo digo que debe ser porque la palabra del Señor no les ha llegado. De verdad, la palabra del Señor no les ha llegado, porque la palabra del Señor, esto es vida para nosotros. Amén. Es algo que es como una vitamina. Amén. Pero una vitamina del cielo, amados, Amén. que transforma y convierte nuestras energías, nuestros deseos, nuestro ánimo perdido. Eso nos convierte y nos hace ver la vida de diferente manera. Entonces, acuérdense que estaban hablando de Josué y Caleb. Caleb era un muchachito de 85 años. Cuando después de andar combatiendo y de haber conquistado Canaán,
Él regresa a reclamar la tierra que le había sido ofrecido. Y para llegar a conquistar esa tierra, él iba a pelear con gigantes, con los ocupantes que estaban en eso, en ese terreno. Y él dijo, yo estoy fuerte como a los 45. Denme mi tierra y yo voy para allá. O sea, debemos de ser nosotros positivos y sentirnos como el Señor nos da la fuerza, nuevas fuerzas, ánimo, seguridad para estar con Él, confiando y esperando en lo que Él está haciendo en nuestra vida. Y verdad, el Señor quiere darnos todo nuevo. Amén. ¿Verdad? Entonces, Él dice en su palabra que todas las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Y que todas son hechas nuevas. O sea, este mensaje es dado a la luz de la palabra, ¿verdad? Y como iglesia nosotros que tenemos que aprender cómo servir, cómo hablar, cómo conducirnos, ¿verdad? Pero a la luz de la palabra, ¿verdad? Cuando Dios hace las cosas nuevas, Dios no hace remiendos, porque Dios no es Amén, parchero. así es. Yo aquí Amén, me así acuerdo de la hermana Ana María cuando en pandemia teníamos que nosotros hacer nuestra mesita Santa Cena, cuando era Santa Cena, y yo le decía, mire que donde yo pongo el aceite, cuando lo miré vacío y ya me fijé que estaba rajado, ¿verdad? Entonces lo volví a llenar y según yo le puse aceite transparente para que no, y mire que se me volvió a vaciar para que se fije. Me dice que el Señor no es parchero, ¿verdad? Entonces, Amén. si el Señor hace todo, si a nosotros nos hizo nuevas criaturas, como dice su palabra, ¿verdad? Entonces ya nuestro comportamiento debe ser nuevo, deben ser nuevos nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestro corazón, nuestras ideas, nuestros conceptos, todo Amén. debe ser nuevo. Ya no como éramos antes, sino nuevos para el Señor, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros vamos a recibir lo nuevo del Señor? Apartándonos, ¿verdad? Preparándonos cada día, agradando al Señor como Él quiere que nosotros le agrademos, ¿verdad? Orando, como dice la palabra, sin cesar, en todo tiempo, dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros seamos. ¿Qué hacía Jesús? Jesús se apartaba para orar, ¿verdad? Y cuando Él lo hacía, el poder del Señor venía sobre Él. O sea, Él vivió una vida dependiendo del Padre. Imagínense ustedes si nosotros lo hiciéramos así. Entonces, se nos abrirían, ¿verdad? Se nos abriría el cielo, ¿verdad? ¿Cómo queremos ver el poder de Dios en nosotros? ¿Ah? ¿Cómo queremos ese vino nuevo? La forma es orando, ¿verdad? Porque nosotros somos personas que experimentamos muchas dificultades, ¿verdad? Tristeza, dolor, decepciones, situaciones y a veces nos preguntamos, ¿por qué a mí, Señor? Y no nos lo preguntamos, somos tan osados que le decimos, le reclamamos, ¿verdad? Y le decimos, ¿por qué a mí, Señor? Y no estamos viendo, no nos preguntamos, no reflexionamos y le decimos, Señor, ¿qué nos quieres enseñar? ¿Verdad? Yo sé que no es fácil, pero si nosotros vivimos toda la vida renegando, reclamando y no entendiendo que el Señor nos quiere enseñar, entonces va a ser imposible que podamos salir de esas situaciones. Amén. Es que antes de nosotros conocer a Cristo, ¿verdad? Antes de que Él fuera nuestro Señor, vivíamos en tinieblas, la pastora lo dijo al inicio, ¿verdad? Vivíamos en tinieblas, en ignorancia espiritual, ¿verdad? Así es. Y teníamos un montón de actitudes, de pensamientos, de deseos, de sentimientos, y esa forma de vida no agradaba al Señor para nada. Y eso es lo que la Biblia llama el viejo hombre, ¿verdad? Que está viciado, dice. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, hay una nueva vida. La palabra de Dios dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Amén. Y nuestra vida es nueva en Cristo, ¿verdad? Amén, ¿Y qué amén. pasa? Entonces somos transformados, somos cambiados. El Señor viene a sanarnos, a transformarnos, pero a hacer cosas nuevas en nosotros. Pero no solo por hacerlas, sino que para que nosotros seamos testimonio para otros Amén. y para que podamos ayudar a otros a cambiar, ¿verdad? Entonces entendamos esta verdad. Tuvimos una vida en un pasado y esa vida no era nadita de agradable al Señor, pero vino el Señor, nos tomó en sus manos
como esos odres, ¿verdad? Nos Amén. sumergió en el río, nos Así es. suavizó con el aceite del Espíritu Santo y ahora podemos decir que nosotros tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Y es que nosotros, como hemos dicho en todo este programa, ¿verdad? No podemos traer esa visión que teníamos antes, ¿verdad? Y estar tratando de ver con los ojos de Cristo, pero sin cambiar. O sea, no se puede. Tenemos realmente nosotros que dejar lo carnal y comenzar a vivir una vida espiritual. Amén. ¿Verdad? Porque no podemos utilizar lo natural para el espíritu, eso es imposible. Entonces, antes nosotros estábamos acostumbrados, yo estaba acostumbrada a tomar decisiones almáticas, ¿verdad? Y carentes de fe y no le preguntaba al Señor qué era lo que Él quería o qué era lo que a Él le gustaba, sino que realmente hacía lo que a mí se me antojaba, ¿verdad? Lo que creía que era. Así es, o porque yo pensaba pues que estaba bien en lo correcto. Pero en una nueva vida en Cristo tenemos que preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere, qué es lo que a Él le agrada, Amén. qué es lo que desea de mí. Y así de esa manera, con esas convicciones nuevas y con sentimientos ordenados, caminar una vida recta que honre al Señor, ¿verdad? Y eso solo lo vamos a hacer si nosotros nos llenamos de la palabra del Señor y de su Espíritu, comunión constante con el Señor, oración, palabra, ministración. Incluso cuando estamos aquí nos reunimos, venir a su casa, porque a veces yo he visto muchas veces que hay personas que dicen, no ocupo ir a la iglesia porque de todos modos Dios está en mí, el Espíritu Santo está en mí, yo no necesito congregarme. Déjeme decirle con todo respeto, pero ese es un engaño del diablo. Es necesario congregarse. Yo lo he sentido en mi vida, falto 2, 3 semanas porque algo, ¿verdad? Pues enfermedad o viajes del trabajo y todo eso, cuando uno ya se siente que está heladito como paleta, ¿verdad? Necesitamos una comunión constante con el Señor y también con los hermanos, gozarnos aquí en su casa. Y eso nos lleva a una vida nueva, ¿verdad? Amén. Así es, el Señor nos pide, nos manda que nos limpiemos permanentemente, diariamente, constantemente. Amén. Porque si hay tantas cosas en que nosotros podemos tener mucha contaminación, afectarnos en todo aspecto. Hay pensamientos, actitudes, hay pensamientos que nos llevan cautivos. Imagínense qué vida puede ser esa que uno mismo puede ser un cautivo por causa de sus pensamientos. Llegar al conocimiento de Dios quiere decir que nosotros debemos ser transformados, porque transformados, nuevas criaturas que han cambiado, que han decidido tener una vida diferente, una vida nueva, pues quiere decir que ha llegado una renovación de nuestro entendimiento, ¿verdad? Y estamos en obediencia al Señor porque Él quiere que nosotros lo hagamos de esa manera. No debemos darle lugar al enemigo, amados. Demasiadas veces Él quiere estorbarnos como para que seamos nosotros los que lo invitemos con nuestro comportamiento, ¿verdad? Nos envía muchos pensamientos, sentimientos engañosos y uno cae en la trampa creyendo que es nuestro. Y no, a veces como que nos presionara, nos obligara, aunque tenemos el Espíritu, aunque leemos la Biblia, venimos a la iglesia, servimos, pero somos influenciados por las tinieblas, porque a veces nosotros nos dejamos y perdemos todo lo que hemos sido enseñados y hemos trabajado para cambiar nuestra vida. Vamos a ir finalizando, porque realmente este tiempo lo sentimos tan cortito que quisiéramos que durara más tiempo. Vigilia decimos, ¿verdad? Hay vigilia para tener tiempo, pero el Señor es bueno. Y vamos a seguir con la ayuda de Él, vamos a seguir hablando de su palabra, compartiendo con ustedes todo aquello que Él nos da, que lo recibimos para nosotros y por la voluntad de Él lo compartimos con ustedes. Amén. ¿Verdad? Recordemos que nuestra lucha no es
de afuera, se origina dentro de nosotros mismos. Nuestra mente nos juega rudo, amados, entonces debemos cambiar, orar por nuestra mente, ponerla delante del Señor y que Él renueve nuestros pensamientos. Vamos a orar y agradecerle al Señor Amén. por todo lo que ha hecho y nos ha permitido. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, gracias te damos por este tiempo. Gracias por los hermanos que han escuchado, Señor, y que esta palabra les ayuda. En el nombre de Jesús, bendice a todo tu pueblo, Padre. Aquí los que estamos presentes y allá en sus hogares que nos han permitido poder entrar y compartir esta palabra. En el nombre de Jesús, que esta palabra no regrese vacía, porque sabemos que se ha dicho y que va a cumplir con el propósito por el cual salió. En el nombre de Jesús, te bendecimos, Padre. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por su atención y gracias porque sabemos que van a leer la Biblia y de esa manera van a querer poner esa palabra en acción en sus Amén, vidas, amén. como un hecho. Para tener Bendiciones. una nueva vida. Dios les bendiga. Amén, amén. Surcar la noche gris y echar la red a un mar que gime y llora, remar y resistir hasta que salga la luz.